El aeropuerto era un hervidero de actividad, un flujo y reflujo constante de viajeros que atravesaban la terminal con su equipaje a cuestas. En medio del caos, Linda se puso de pie, un faro de calma. Estaba vestida con su vestido azul favorito, uno que la hacía sentir segura y cómoda. A su lado, George, su esposo de 5 años, revisó los detalles de su vuelo por última vez. Matt, el hijo de George de su primer matrimonio, estaba absorto en su teléfono, ajeno al mundo que lo rodeaba. Linda miró a Matt con una mezcla de aprensión y esperanza. Este viaje será bueno para nosotros, se susurró a sí misma, más como una oración que como una declaración de hechos. Ella había imaginado estas vacaciones familiares como un punto de inflexión, una oportunidad para reparar la tensa relación con su hijastro. George miró su reloj, luego a Linda y Matt. Deberíamos dirigirnos al mostrador de facturación, dijo, con la voz teñida de emoción. Linda sonrió, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, su corazón palpitaba con un cóctel de nervios y anticipación. Mientras se abrían paso por la terminal, Linda trató de entablar conversación con Matt. Espero que estés deseando el viaje tanto como nosotros, Matt. Hay tanto que podemos explorar juntos. Matt apenas levantó la vista de la pantalla, ofreciendo un gruñido indiferente en respuesta. El corazón de Linda se hundió, pero enmascaró su decepción con una sonrisa esperanzadora. En el mostrador de facturación llegó el momento de la verdad. Linda metió la mano en su bolso para buscar su billetera, sus dedos buscando la textura familiar del cuero. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que faltaba. Mi billetera se ha ido, dijo Linda, con la voz en alto de pánico. George la miró, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás seguro? ¿Lo dejaste en casa? No, lo tuve justo antes de irnos. Yo, no entiendo cómo, las palabras de Linda se desvanecieron cuando captó el reflejo de Matt en el cristal. Una sonrisa sonrió en sus labios, una burla silenciosa que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Matt, ¿sabes algo de esto? Preguntó Linda, con la voz firme a pesar de la confusión interna. Matt levantó la vista, fingiendo inocencia. ¿Por qué sabría dónde está tu billetera? Pero la sonrisa lo decía todo. El corazón de Linda se aceleró, no solo por la pérdida de su billetera, sino por darse cuenta de que Matt había traicionado su confianza de la manera más descarada. George, atrapado en el medio, miró de Linda a Matt, formándose un pliegue de preocupación entre sus cejas. No saquemos conclusiones precipitadas. Resolveremos esto, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Se produjeron discusiones que llamaron la atención de los viajeros cercanos. Linda se quedó allí, sintiéndose más sola que nunca, mientras George y Matt continuaban hasta el puesto de control de seguridad sin ella. Abandonada y traicionada, Linda sabía que tenía que actuar. Con una determinación que no sabía que poseía, se acercó a la seguridad del aeropuerto para denunciar la desaparición de su billetera. La revisión posterior de las imágenes de seguridad reveló la verdad con gran alivio. Matt metió la billetera de Linda en su bolso con una destreza que hablaba de práctica. Mientras Linda veía las imágenes, una mezcla de emociones surgió a través de ella. Hubo reivindicación, sí, pero también una profunda sensación de pérdida. El viaje familiar destinado a salvar las brechas había ampliado el abismo entre ellos, dejando a Linda sola para navegar las secuelas. En ese momento, Linda se dio cuenta de que el viaje por delante sería de autodescubrimiento y resiliencia. Mientras se sentaba en el café del aeropuerto, con la mirada fija en la bulliciosa multitud, comprendió que algunas relaciones, una vez fracturadas, podrían nunca sanar. Pero en su ruptura, podrían forjar un nuevo camino, uno que los llevara a la fortaleza, la independencia y un futuro sin restricciones por las sombras de la traición. A medida que disminuyó el impacto inicial de mi billetera faltante, se apoderó de mí una fría realización. Recordé la inusual cercanía de Matt cuando atravesamos la terminal abarrotada, su presencia más imponente que reconfortante. Mi corazón se aceleró, no solo por el pánico,
sino por una creciente sensación de traición. George, mi billetera se ha ido, susurré, apenas ocultando mi angustia. Mi voz tembló, traicionando la tormenta de emociones que se avecinaba dentro. George, siempre la calma en cualquier tormenta, puso sus manos sobre mis hombros. Linda, no saquemos conclusiones precipitadas. ¿Estás seguro de que lo empacaste? Asentí, luchando contra las lágrimas que amenazaban derramarse. Sí, lo tenía justo antes de irnos al aeropuerto. Y creo que Matt se lo llevó. La acusación pendía pesadamente entre nosotros, un abismo que se ensanchó con las siguientes palabras de George. Linda, Matt no haría algo así. Solo estás estresado, y... Pero yo lo vi, George. La forma en que me sonrió, se me quebró la voz, el dolor era evidente. Antes de que George pudiera responder, Matt se unió a nosotros, con expresión de fingida confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué parece que alguien ha muerto? Tu madrastra cree que ha perdido su billetera. Piensa que podrías tener algo que ver con eso, dijo George, con un tono neutral, tratando de cerrar la brecha entre la acusación y la incredulidad. Los ojos de Matt se encontraron con los míos, un destello de culpa rápidamente enmascarado por la indignación. Yo. ¿Por qué iba a tomar su billetera? ¿Qué crees que necesito tanto dinero? Las palabras dolieron, no por la acusación que llevaban, sino por la facilidad con la que Matt mintió. Era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años, una que George, cegado por el amor, no pudo ver. Matt, si sabes algo, ahora es el momento de confesar. No podemos abordar nuestro vuelo sin la identificación de Linda, intentó razonar George, con la voz entrecortada por la desesperación. Matt se encogió de hombros, una imagen de inocencia. Lo juro, no tomé nada. Tal vez lo perdiste, Linda. Mientras permanecía allí, intercalada entre el escepticismo de mi esposo y el engaño de su hijo, una profunda soledad me envolvió. El bullicioso aeropuerto que nos rodeaba se desvaneció en un borrón, los sonidos y las vistas no fueron más que un zumbido distante. En ese momento, supe que encontrar mi billetera era más que recuperar un artículo perdido. Se trataba de demostrar mi valía en esta familia, de exigir el respeto que durante mucho tiempo me negaron. Con una determinación que no sabía que poseía, me volví hacia George. George, necesitamos revisar las imágenes de seguridad. Por favor, confía en mí en esto. George, dividido entre su esposa y su hijo, dudó. La decisión pesó mucho sobre él, las implicaciones de largo alcance y personales. Muy bien, Linda. Revisaremos las imágenes. No porque no te crea, Matt, sino porque tenemos que hacer todo lo posible para encontrar esa billetera. Mientras nos dirigíamos a la seguridad del aeropuerto, mis pasos fueron firmes, impulsados por la necesidad de reivindicación. Matt lo siguió, su confianza vacilando bajo el peso de la inminente verdad. George, atrapado en el medio, esperaba una resolución que nos evitara a todos las consecuencias de lo que estaba a punto de desarrollarse. La caminata hacia la seguridad fue el viaje más largo de mi vida, cada paso era un testimonio de la familia fracturada en la que nos habíamos convertido. La traición no se trataba solo de una billetera perdida, se trataba de una confianza rota, de darme cuenta de que la familia de la que me había esforzado tanto por formar parte era quizás una ilusión que ya no podía mantener. El aire se sentía pesado cuando nos acercamos al mostrador de seguridad del aeropuerto, una mezcla de aprensión y determinación se apoderó de mí. George, generalmente el pilar de la calma, parecía inusualmente tenso, sus zancadas más cortas, su mirada fija hacia adelante. Matt, por otro lado, oscilaba entre una fingida indiferencia y miradas fugaces de preocupación que rápidamente enmascaraba cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Me aclaré la garganta cuando llegamos al mostrador, dirigiéndome al oficial de seguridad con una voz que transmitía más confianza de la que sentía. Disculpe, señor. Creo que me robaron la billetera hoy temprano, aquí en la terminal. ¿Hay alguna forma de revisar las imágenes de seguridad?
El oficial, un hombre de rostro severo suavizado por ojos amables, asintió. Ciertamente podemos investigar eso, señora. ¿Recuerdas la hora y el lugar específicos en los que lo tomaste por última vez? Mientras relataba los detalles, George intervino, con su voz que transmitía un toque de desesperación. Es crucial que lo encontremos rápidamente. Nuestro vuelo es en menos de 2 horas. Matt intervino, un poco demasiado ansioso. Sí, y estoy seguro de que es solo un malentendido, ¿verdad? No puedes perder nuestro vuelo por esto. El oficial de seguridad nos guió a una pequeña sala llena de monitores, con las paredes llenas de innumerables transmisiones de cámaras en toda la terminal. Mientras navegaba por el sistema, el silencio que nos envolvía era sofocante, una tensión tangible que parecía constreñir mi pecho. Finalmente, el oficial hizo una pausa en una transmisión específica, la marca de tiempo se correlacionaba con nuestro check-in. Aquí estamos, anunció, comenzando la reproducción. El metraje era granulado, pero inequívocamente claro. Allí estaba yo, hurgando en mi bolso, con una expresión de concentración en mi rostro. Y entonces, la figura de Mar apareció a la vista, sus movimientos sigilosos, deliberados. El momento en que metió la mano en mi bolso, arrebatando la billetera con una destreza nacida de la práctica, fue crudamente evidente. Su sonrisa posterior, un regodeo silencioso por su engaño, se sintió como un golpe físico. Escuché la respiración aguda de George, un sonido de incredulidad y realización. Matt, susurró, el nombre, una pregunta, una acusación y una súplica, todo a la vez. El rostro de Matt se vació de color, su confianza anterior se disolvió bajo el peso de una evidencia innegable. Yo. Puedo explicarlo, balbuceó, sus ojos saltando entre la pantalla y nosotros. Pero George, el padre siempre comprensivo, permaneció congelado, su rostro era una máscara de traición y dolor. ¿Explicar? ¿Cómo pudiste, Matt? ¿A Linda, de todas las personas? El oficial hizo una pausa en las imágenes y se volvió hacia nosotros. Lamento que hayas tenido que averiguarlo de esta manera. Podemos involucrar a la policía si desea presentar cargos. No, dijo George rápidamente, levantando una mano en un gesto vacilante. No hay policía. Nosotros manejaremos esto como una familia. Cuando salimos de la sala de seguridad, la dinámica de nuestra pequeña unidad se alteró irrevocablemente, no pude evitar sentir un amargo giro de reivindicación. Sí, la verdad salió a la luz, pero ¿a qué costo? La familia que esperaba construir con George e incluso Matt se sentía como un castillo construido sobre arena, ahora arrastrado por la marea. George, yo Vegan comencé, con la voz entrecortada, sin saber qué decir para reparar la enorme brecha que se había abierto entre nosotros. George simplemente negó con la cabeza, en silencio transmitiendo su propia confusión. Matt caminó por delante, una figura solitaria agobiada por la culpa y la vergüenza, su bravuconería anterior reducida a una hosca confusión. Mientras navegábamos de regreso por la terminal, el bullicioso ruido de los viajeros a nuestro alrededor se sentía distante, irrelevante. Nuestro mundo se había reducido a la dolorosa realización de la traición y la abrumadora tarea de enfrentar las fracturas dentro de nuestra familia. El viaje por delante era incierto, el camino hacia la reconciliación oscurecido por el dolor y la desconfianza. Pero una cosa estaba clara, la verdad, por dolorosa que fuera, había preparado el escenario para una confrontación necesaria con las realidades de nuestras relaciones. El desafío ahora era navegar por estas aguas turbulentas, salvar lo que se podía salvar y, tal vez, encontrar una manera de construir de nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. El aire se sentía espeso cuando nos acercamos al mostrador de seguridad del aeropuerto, una tensión tangible que parecía envolvernos como una enredadera constrictora. George, generalmente el pilar de la calma, usaba una máscara de preocupación, sus pasos vacilantes. Matt se quedó atrás, su fachada anterior de inocencia ahora reemplazada por un hosco desafío. Necesito hablar con alguien sobre cómo revisar las imágenes de seguridad,
le dije firmemente al oficial en el mostrador, con la voz más firme de lo que sentía. El oficial, un hombre de mediana edad con un rostro amable, levantó la vista, sintiendo la urgencia en mi voz. ¿Cuál parece ser el problema, señora? Es mi billetera. Creo que me lo quitaron aquí, en la terminal, expliqué, echando una mirada de reojo a Matt, quien evitó mi mirada. Los ojos del oficial se movieron entre nosotros tres, leyendo la situación con práctica facilidad. Muy bien, si me sigues, podemos echar un vistazo a las imágenes de las cámaras en la terminal. Mientras lo seguíamos por los pasillos detrás de escena del bullicioso aeropuerto, George finalmente rompió el silencio. Linda, si esto resulta ser un malentendido, espero que... George, sé lo que vi, interrumpí, agotando mi paciencia. Esperemos y veamos qué muestran las imágenes. Llegamos a una pequeña sala llena de monitores. El zumbido de la maquinaria contrastaba con el caos de la terminal que habíamos dejado atrás. El oficial de seguridad navegó por varios canales hasta que encontró el que cubría el área en la que habíamos estado. Ahí, señalé, con el corazón acelerado mientras la pantalla nos mostraba a los tres navegando entre la multitud. ¿Puedes acercarte allí? El oficial obedeció, y a medida que la escena en la pantalla se volvió más clara, también lo hizo la verdad. Matt, con una rápida mirada a su alrededor, fue visto metiendo su mano en mi bolso y extrayendo la billetera con un hábil juego de manos. La habitación se quedó en silencio, el peso de la revelación presionándonos. George soltó un fuerte suspiro, su rostro era una máscara de incredulidad cuando se volvió hacia Matt. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué harías esto? El desafío de Matt se derrumbó bajo la evidencia irrefutable. Yo. No lo sé. Yo solo. Fue estúpido. Lo siento. ¿Perdón? La voz de George se elevó de ira y decepción. Dejaste a tu madrastra varada, la acusaste de mentir. Nos has avergonzado, Matt. Más que eso, has roto nuestra confianza. Observé el intercambio, una amarga mezcla de reivindicación y tristeza me llenaba. Esta no era la resolución que esperaba. El abismo dentro de nuestra familia solo se había profundizado, las consecuencias de las acciones de Matt repercutieron en los cimientos mismos de nuestra relación. El oficial, sintiendo la naturaleza personal de nuestra confusión, habló. Tendremos que hacer una declaración y habrá consecuencias por esta acción. Mientras lidiábamos con las formalidades, la realidad de nuestra situación se asentó. Este viaje, destinado a ser una experiencia de unión, se había convertido en una dura revelación de las fracturas dentro de nuestra familia. Las acciones de Matt y las consecuencias posteriores no se trataron solo de una billetera robada, se trataba de la erosión de la confianza, el respeto y la comprensión de que algunas brechas son demasiado amplias para superarlas. Cuando salimos de la oficina de seguridad, la atmósfera entre nosotros era de luto, por la pérdida de confianza, por las oportunidades perdidas y por la ingenua creencia de que podíamos convertirnos en una familia sin problemas. El camino por recorrer era incierto, pero una cosa estaba clara, el viaje hacia la reconciliación, si fuera posible, sería largo y plagado de desafíos. El camino a casa estaba envuelto en un pesado silencio, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos, lidiando con las secuelas de lo que se había desarrollado. La cómoda familiaridad que una vez definió los viajes en automóvil de nuestra familia ahora fue reemplazada por un vacío incómodo, lleno de palabras tácitas y emociones sin resolver. George rompió el silencio primero, su voz se tensó con el esfuerzo de tratar de navegar por las traicioneras aguas en las que nos encontrábamos. Matt, no puedo comenzar a expresar lo decepcionado que estoy. Lo que hiciste hoy no es algo que podamos pasar por alto. Matt, desplomado en el asiento trasero, su bravuconería anterior desapareció, murmuró, lo sé, papá. Me equivoqué. Yo solo. No sé por qué lo hice. Me volví para mirarlo, tratando de encontrar al adolescente problemático debajo de las capas de desafío y resentimiento. Matt, robando mi billetera, no se trataba solo del dinero o de causarme molestias.
Fue un abuso de confianza, una acción deliberada para lastimar. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para hacerte sentir que necesitabas arremeter así? Los ojos de Matt se encontraron con los míos y, por un momento, vi un destello de remordimiento. No lo sé, Linda. No eres tú, es justo, todo ha cambiado desde que llegaste a nuestras vidas. Supongo que solo quería que las cosas volvieran a ser como eran. George suspiró, pasándose una mano por el pelo. Matt, la vida se trata de cambios. La presencia de Linda en nuestras vidas no es algo que resentir. Se supone que somos una familia, y eso significa trabajar juntos en estos cambios, no alejarnos unos de otros. El auto se detuvo en el camino de entrada y, cuando salimos, la realidad de regresar a una casa llena de tensión pesaba mucho sobre mí. Se suponía que este era nuestro santuario, un lugar de consuelo y amor, pero ahora se sentía como otro campo de batalla. Adentro, George trató de negociar una apariencia de paz. Sentémonos y hablemos sobre cómo podemos avanzar a partir de esto. Pero el intento se sintió vacío, el daño demasiado reciente para comenzar el proceso de curación. Matt se disculpó y se retiró a su habitación, dejándonos a George y a mí en la sala de estar, rodeados de los restos de un viaje familiar que nunca sucedió. George, no sé a dónde vamos desde aquí, admití, sintiendo una profunda sensación de pérdida. Hoy no se trataba solo de la billetera. Fue un síntoma de problemas más profundos que hemos estado ignorando. George asintió, las líneas en su rostro se profundizaron de preocupación. Lo sé, Linda. Pensé que estábamos bien, que nos estábamos mezclando como familia. Pero hoy, está claro que tenemos un largo camino por recorrer. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que habíamos tenido. Hablamos de nuestros miedos, nuestros fracasos y nuestras esperanzas para el futuro. Discutimos buscar asesoramiento familiar, un paso para abordar los problemas subyacentes que habían llevado a este punto. Al caer la noche, la casa estaba en silencio, pero el silencio ya no era opresivo. Fue contemplativo, lleno de la promesa de que estábamos dispuestos a enfrentar nuestros desafíos de frente, a reconstruir la confianza que se había roto. Acostada en la cama esa noche, no pude evitar reflexionar sobre los eventos que nos habían llevado hasta aquí. El viaje por delante era desalentador, lleno de incertidumbre. Pero también había un rayo de esperanza, la creencia de que a través de la honestidad, la comprensión y la paciencia, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. El camino hacia la curación fue largo y el resultado incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un optimismo cauteloso. Quizás, al enfrentar juntos nuestros momentos más oscuros, podamos emerger más fuertes, no solo como individuos, sino como familia. Los días se convirtieron en semanas desde el incidente del aeropuerto y nuestra casa, una vez un lugar de tensión silenciosa, comenzó a mostrar los primeros signos frágiles de curación. La decisión de buscar asesoramiento familiar fue el primer paso para reconocer los problemas profundamente arraigados que nos habían plagado, una medida que trajo consigo un aire de optimismo cauteloso. Una noche, mientras nos sentábamos a la mesa a cenar, un ritual que nos habíamos comprometido a mantener como parte de nuestro esfuerzo por reconstruir nuestra relación, noté a Matt jugueteando con su tenedor, una clara señal de que estaba luchando con algo en mente. Mamá, Linda, quiero decir, comenzó Matt, corrigiéndose con una mirada vacilante en mi dirección, he estado pensando mucho, bueno, todo. Y me di cuenta de que nunca me disculpé realmente. No correctamente. George y yo intercambiamos una rápida mirada, ambos reconociendo el significado de este momento. El reconocimiento de Matt de su error, su elección de usar la palabra mamá, incluso si tropezó con ella, se sintió como una grieta en el hielo que se había formado entre nosotros. Matt, comencé, con mi voz mezclada con una mezcla de sorpresa y calidez, aprecio eso. Han sido unas semanas difíciles para todos nosotros. Tu disculpa significa mucho. George intervino, con un tono alentador, es un buen paso, Matt. Reconocer nuestros errores es como crecemos.
Pero no se trata solo de pedir perdón, también se trata de mostrarlo. Mar asintió, con una expresión seria en su rostro. Lo sé. Por eso he decidido empezar a buscar un trabajo a tiempo parcial. Quiero devolver el dinero que había en la billetera. No es mucho, pero es un comienzo. El gesto, por simbólico que fuera, representaba algo más que el pago de una deuda. Fue un acto de asumir la responsabilidad, una señal de que Mar estaba dispuesto a trabajar para reparar las divisiones que sus acciones habían causado. Esa es una decisión muy madura, Mar, dije, sintiendo una ola de emoción al pensar en lo lejos que habíamos llegado, desde la ira y la traición hasta este momento de reconciliación tentativa. A medida que continuaba la cena, la conversación pasó a temas más ligeros, un cambio bienvenido de las semanas de interacciones tensas. Era como si la disculpa de Matt nos hubiera quitado un peso de encima, permitiéndonos interactuar más libremente, más como la familia que aspirábamos ser. Más tarde esa noche, George y yo nos sentamos en la sala de estar, con los restos de la conversación de la noche colgando entre nosotros como un delicado tapiz. ¿Crees que finalmente estamos doblando una esquina? Pregunté, necesitando expresar la esperanza y el miedo que luchaban dentro de mí. George me tomó de la mano, su agarre firme y tranquilizador. Yo sí. Va a ser un largo viaje, Linda. Habrá contratiempos, estoy seguro. Pero esta noche se sintió diferente. Parecía que finalmente nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Me apoyé en él, permitiéndome creer en la posibilidad de un futuro donde las cicatrices del pasado ya no nos definieran. Es extraño, ¿no? Como algo tan doloroso como lo que sucedió podría llevarnos aquí, a un lugar donde realmente estamos hablando, realmente lo intentamos. George besó la coronilla de mi cabeza, un gesto de consuelo y solidaridad. Son los desafíos los que nos ponen a prueba, los que nos muestran de qué estamos hechos. Somos más fuertes de lo que pensamos, Linda. Como individuos y como familia. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, los eventos de las últimas semanas se repitieron en mi mente. El viaje desde la traición hasta los frágiles comienzos del perdón había estado plagado de dolor y autodescubrimiento. No éramos las mismas personas que éramos antes del incidente, y quizás eso fue algo bueno. El camino por recorrer era incierto, lleno de posibles escollos y desafíos. Pero por primera vez sentí una sensación de esperanza, la creencia de que juntos podríamos superar los obstáculos que se interponían en nuestro camino. Nuestra familia, una vez fracturada por el engaño y la desconfianza, estaba encontrando lentamente el camino de regreso el uno al otro, construyendo un futuro sobre la base del perdón, la comprensión y el amor.